Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a dejar la clase grabada de la sección 4.4 del libro que usamos siempre, Stewart, séptima edición, que dice el título Formas indeterminadas y regla de L'Hopital. Es una regla que nos va a servir para calcular ciertos límites para poder encontrar las ecuaciones de las asíntotas que nos va a interesar del gráfico de las curvas, de las funciones, para poder justamente graficarlas, ¿sí? Con todo lo que hemos aprendido en la sección anterior, en las dos secciones anteriores, tres secciones anteriores, con respecto a los máximos, mínimos, dónde crece, dónde decrece, las concavidades, ¿se acuerdan? Bueno, ahora le vamos a agregar también tener en cuenta para el gráfico las asíntotas, que son muy importantes. Pero resulta que hay algunos límites que no sabemos encontrarlos, calcularlos. Entonces para eso nos va a ayudar esta regla. ¿Qué es lo que dice la regla? La tienen acá recuadrada en rosa. Dice, suponga que f y g son derivables, funciones derivables, y que la derivada de la función g es distinta de 0 en algún intervalo i, que contiene al numerito en donde nosotros vamos a calcular el límite, ¿sí? Entonces, a lo mejor en A no, en el numerito justo en A no es derivable, pero sí en un intervalo alrededor. Si tenemos, supongamos que, o sea, sí se verifica, que el límite cuando x tiende a de la función f es 0, y el límite de la función cuando x tiende a de g es 0, o sea, la de f y la de g, los dos límites valen 0, o bien, si tanto el límite de f como el límite de g cuando x tienden a valen o no valen porque sabemos que no es un valor, es más menos infinito, los dos, o sea, si los dos límites son más menos infinito, o si los dos límites valen 0, entonces el límite cuando x tiende a de f dividido g es igual al límite cuando x tiende a, fíjense, de la derivada de f sobre la derivada de g, ¿sí? O sea, ustedes van a encontrar el límite de una división de dos funciones en donde cuando x tiende a o tienen 0 sobre 0, como dice acá, 0 sobre 0 en el límite, o bien del tipo infinito sobre infinito. O sea que si tienen esas condiciones, que tener 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y saben que las dos funciones son derivables, entonces pueden hacer el límite del cociente de sus derivadas, ¿sí? O sea, tienen el límite del cociente y lo que hacen es el límite del cociente, pero de las derivadas, ¿no? Y este límite también es válido, o sea, esta regla, perdón, también es válida cuando hacemos el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito también, ¿sí? Obviamente que esto es cierto siempre y cuando, como lo dice acá debajo, este límite existe, porque si este límite no existe, estamos en la misma, no podemos hacer nada, ¿bien? Bueno, vamos a ver varios ejemplos como para abarcar todas las situaciones que se pueden llegar a encontrar. A ver, vamos con el ejemplo 1. Y se encuentra el límite cuando x tiende al número 1 del logaritmo de x sobre x menos 1. Bien. Fíjense que si nosotros hacemos una sustitución directa, o sea, sustituyo el 1, el logaritmo de 1, ¿sí? Esto sería que tiende a 0, logaritmo de 1 es 0, y si reemplazo directamente a la x por el 1, debajo también me queda 0. O sea, tengo 0 sobre 0. Y son dos funciones que son derivables, en el número 1 no hay ningún problema. O sea que puedo usar la regla de L'Hopital. ¿Qué decía la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital dice que el límite del cociente es igual al límite, cuando x tiende a 1, el mismo numerito, de sus derivadas, del cociente de sus derivadas. Entonces, la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. La derivada de x menos 1, 1. Entonces resolvemos el límite. ¿Cuánto nos da el límite? 1 sobre 1 dividido 1, 1. ¿Sí? Así, sencillo. Cada vez que tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, usamos la regla de L'Hopital. ¿Y qué es usar la regla de L'Hopital? Hacer el límite del cociente de sus derivadas. ¿Está bien?
Perfecto, vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 tiene que encontrar el límite cuando x tiende a infinito, que les dije que la regla del L'Hopital también valía, cuando del cociente de e a la x dividido x al cuadrado. Bien, entonces, si nosotros hacemos e a la x cuando x tiende a infinito, ¿a dónde tiende esto? Tiende a infinito. Si quiero analizar x al cuadrado cuando x tiende a infinito, ¿dónde tiende? A infinito también. O sea, tengo infinito sobre infinito. Y son dos funciones derivables. Así que puedo usar la regla de L'Hopital. ¿Qué dice la regla de L'Hopital? Que hacemos el límite en la misma tendencia del cociente de las derivadas. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Bien. ¿Se puede hacer este límite? Tengo, cuando x tiende a infinito, vamos a ponerlo de otro color, cuando x tiende a infinito, ¿esto a dónde tiende? Y a infinito, ya lo habíamos visto. Y cuando x tiende a infinito, ¿a dónde tiende esto? Oh, a infinito también. O sea, vuelvo a tener infinito sobre infinito. Así que vuelvo a usar la regla de L'Hopital porque tengo dos funciones derivables. Vuelvo a usar la regla de L'Hopital que dice que es el límite cuando x tiende a infinito del cociente de las derivadas. La derivada de e a la x, e a la x. La derivada de 2x, 2. A ver, ahora lo analizamos. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y cuando x tiende a infinito, esto tiende a 2. Quiere decir que el resultado nos da infinito. ¿Está bien? Vamos a seguir. A ver, ¿qué nos dice el ejemplo 3? Lo pueden ver ustedes. Vamos al ejemplo 4, que también lo pueden ver ustedes. Vamos a ver el ejemplo 5, que nos dice. Hay un montón de ejemplos en esta sección, así que ustedes pueden ver todos. Yo voy a ir viendo algunos nada más. El ejemplo 5 dice, el límite, cuando x tiende a pi, pero aclara que es por izquierda, ¿sí? Acá, por izquierda. Del seno de x sobre 1 menos coseno de x, ¿sí? Bien. Estamos mentalizados de que estamos en la sección de L'Hopital, ¿no? Entonces acá dice, bueno, ¿qué pasa si usamos la regla de L'Hopital? Hace la derivada del de arriba, que es coseno, la derivada del de abajo, que es la derivada de 1 menos coseno de x, la derivada del coseno es menos seno, o sea que nos quedaría seno de x, el seno de x cuando x tiende a pi por izquierda, ¿a dónde tiende? ¿Se acuerdan de la función seno? La función seno es esta, y acá está el pi. Entonces, cuando me acerco al pi por izquierda, tiende al 0, pero siempre por valores negativos. Entonces tendríamos 1 dividido al 0, dividido a algo que tiende a 0 por izquierda, es negativo y es infinito. Pero resulta que no analizamos, nos olvidamos de analizar primero si se podía usar la regla de L'Hopital. Y no lo hicimos. Es fundamental hacerlo. Estábamos enganchados con que estábamos en la sección de L'Hopital, entonces lo hicimos directamente, pero no, hay que analizar primero. Entonces veamos. Cuando x tiende a pi por izquierda, ¿a dónde tiende el seno? Recién lo analizamos. Tiende a 0 por valores negativos. Entonces ponemos, tiende a 0 por valores negativos. Debajo, cuando x tiende a pi del coseno, ¿se acuerdan cuál era el coseno? El coseno era este, ¿sí? Y esta partecita, y acá tenemos el pi. O sea, ¿a dónde tiende el coseno cuando x tiende a pi? Tiende a menos 1, ¿sí? O sea que vamos a tener acá, ¿a dónde va la tendencia? 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 es 2. O sea que directamente lo podía calcular. No era necesario usar L'Hopital, ¿sí? O sea, acuérdense que para usar L'Hopital siempre hay que chequear que se puede usar, ¿sí? Si no, vamos a llegar a un resultado incorrecto, ¿no? Eso es lo que pretende hacer el ejemplo 5. Que no usemos L'Hopital siempre. Que usemos L'Hopital si se puede usar L'Hopital, ¿está bien? A eso hace referencia, por eso le presté atención a este ejemplo. Recuerden siempre verificar que tienen una tendencia 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuando hablamos de infinito,
Cuando hablamos de infinito sobre infinito, hacemos referencia a que puede ser más infinito dividido más infinito, o menos infinito dividido menos infinito, o más infinito dividido menos infinito, o menos infinito dividido infinito. Cualquiera de estas cuatro situaciones, ¿sí? No es necesario que sean los mismos, ¿está bien? Bueno, a ver, vamos a seguir. Seguimos con más ejemplos. Aparece un subtítulo acá. Dice, productos indeterminados. ¿Por qué aparece ese título? Vamos a mirar acá el ejemplo 6. Dice, evalúe el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por el logaritmo de x. Está bien, el título decía productos, y es verdad, es un producto, o sea que, ¿por qué está en la sección del L'Hopital? Si en L'Hopital necesitamos una división, ¿se acuerdan? Era 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Por qué está esto acá? Vamos a tratar de hacerlo, a ver qué pasa. Si yo tengo que resolver este límite, cuando x tiende a 0, tengo x tiende a 0, por supuesto. Y si x tiende a 0 por derecha, ¿a dónde tiende el logaritmo de x? ¿Cómo era la función logaritmo? La función logaritmo era, ¿se acuerdan? Así. Entonces, si tendíamos a 0 por derecha, ¿a dónde estamos yendo? Al menos infinito. O sea, tengo una indeterminación, no lo sé calcular a este límite. Me queda 0 por menos infinito. Es un producto indeterminado, como decía el subtítulo. No lo puedo calcular al límite así. Entonces, algo hay que hacer. Y lo que hay que hacer es convertir este producto en un cociente. Hay que convertirlo en un cociente para que me permita usar la regla del L'Hopital, porque la regla del L'Hopital habla de un cociente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo reescribimos. Fíjense a ver lo que yo voy a escribir y ustedes analicen si lo que escribo es correcto o no. Yo hago el logaritmo de x y a este producto, a este factor, lo voy a escribir como 1 sobre x. A ver si está bien. ¿Es verdad esa igualdad? ¿Cómo resolverían ustedes esto? Si les aparece esto, ¿cómo lo resolverían? Comúnmente, ¿qué dicen ustedes cuando tienen la división? Dicen que esto lo dan vuelta, ¿no? Entonces escriben x sobre 1. Escriben x sobre 1 y bueno, aparece la x aquí. ¿Está bien? O sea, esta igualdad tiene que tener en cuenta, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, a por b, pueden pensar siempre a esto como b sobre 1 sobre a, o bien lo pueden pensar como a sobre 1 sobre b. O sea, siempre a un producto lo pueden expresar como el cociente de dos factores diferentes, por supuesto, ¿sí? Entonces lo que vamos a intentar hacer es usar esto, a ver si nos sirve o no. Entonces, fíjense que acá está hecho. Tiene el límite de x por logaritmo de x lo convierte en logaritmo de x sobre 1 sobre. ¿Para qué? A ver, vamos a ver si nos sirve para poder usar L'Hopital. ¿Qué tenemos que hacer? El límite cuando x tiende a 0 por derecha. A 0 por derecha. ¿Esto a dónde tiende si x tiende a 0 por derecha? Al infinito. Y el logaritmo de x acabábamos de ver que si x tiende a 0 por derecha tiende a menos infinito. O sea, tenemos una indeterminación del tipo menos infinito sobre infinito. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar L'Hopital porque son funciones derivables alrededor del cero, como decía la hipótesis, ¿sí? De la regla de L'Hopital. Así que podemos hacer. ¿Qué dice la regla de L'Hopital? Que hacemos el mismo límite, pero del cociente de las derivadas. O sea, acá ponemos la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, y la derivada sobre la derivada de 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. O sea que tenemos otro límite que resolver. Para resolver ese límite, a ver, lo voy a hacer por acá debajo para que ustedes lo vean mejor, tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0 por derecha y lo que me quedó es 1 sobre x sobre menos 1 sobre x cuadrado. Vamos a arreglarlo un poquito a esto antes de resolverlo. A ver, si yo tengo que resolver ese cociente, ¿cómo me va a quedar ese cociente?
voy a tener que simplificar, voy a simplificar, o directamente puedo hacer así. 1 sobre x por menos x cuadrado. ¿Sí? 1 sobre x por menos x cuadrado. En definitiva me termina quedando cuando x tiende a 0 por derecha de menos x, que es lo que está escrito acá. Y cuando x tiende a 0, menos x también tiende a 0. O sea que el resultado del límite original, que era un producto indeterminado, me dio 0. ¿Qué fue lo que hicimos? Al producto lo convertimos en un cociente indeterminado. Una vez que lo convertimos en cociente indeterminado, pudimos usar la regla de L'Hopital. ¿Está bien? Acuérdense de que cada vez que tengan entonces un producto indeterminado, hacer este jueguito para convertirlo en un cociente, ¿sí? Bien, otro subtítulo aparece. Dice diferencias indeterminadas. Diferencias indeterminadas. A ver, ¿qué sería diferencia? Una resta, ¿no? Diferencia sería una resta. ¿Y cuándo la tendríamos indeterminada la resta? Por ejemplo, cuando tenemos esta situación. Infinito menos infinito. Que no sabemos cuánto da, porque el infinito es un símbolo, ¿sí? Que me indica muchísimo. Entonces, si yo hago muchísimo menos muchísimo, no sé cuánto me da. Podría darme 0, pero si el primero es mucho más grande que el segundo, me va a dar algo positivo y al revés, ¿no? O sea, no sabemos cuánto da. Dependerá siempre de cada función que esté involucrado que estén involucradas en el límite. Así que vamos a hacer un ejemplo. A ver por aquí. Dice el límite cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda de secante de x menos tangente de x. ¿Qué era secante de x? Secante de x es 1 sobre coseno de x. ¿Y qué es tangente de x? Tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Si nosotros intentáramos resolver el límite pensando en una resta, fíjense que cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda, cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda, ¿a dónde tiende el coseno? Vamos de nuevo con el coseno. A ver, ¿cuál era el coseno? El coseno era este, ¿no? Y este es pi sobre 2. Entonces, si x tiende a pi sobre 2 por izquierda, o sea, viene por acá, por ahí, tiende a 0 por valores positivos. Entonces, 1 dividido algo que tiende a 0 por valores positivos, esto tendería a infinito, ¿sí? Y en este caso, lo mismo, el seno de pi sobre 2 va a valer 1 y tendríamos 1 dividido, o sea que acá otra vez tendríamos que tiende a infinito. Quiere decir que estamos justo en un caso de infinito menos infinito. Quiere decir que analizándolo así directamente no podemos encontrar un resultado de este límite. Pero sí, lo que vamos a poder hacer es primero intentar resolver esta resta. Tengo una resta, así que vamos a intentar resolver. Tenemos mismo denominador, así que dejamos el mismo denominador y hacemos la resta de los numeradores. Ya tenemos 1 menos seno de x sobre coseno de x. Bien, ahora de nuevo, analicemos un poquito qué pasa con ese límite. Tengo un cociente. Habíamos dicho ya, cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda, ¿a dónde tiende el coseno de x? El coseno de x tiende a 0. Esto tiende a 0. Cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda, del seno de x, esto era el coseno. El seno, ¿a dónde tiende? Tiende a 1, ¿no? Porque acá tengo el pi sobre 2. O sea que si tiende a pi sobre 2, tiende al número 1. 1 menos 1, que es 0. ¿Qué pasó? Tenemos 0 sobre 0. Y entonces podemos usar la regla de L'Hopital. ¿Por qué? Porque las dos funciones son derivables, así que no hay problema. Bien, ¿qué decía L'Hopital? Que hacíamos el mismo límite, pero del cociente de las derivadas. A ver, la derivada de 1 menos seno de x.
1 menos seno de x. La derivada, o sea, vamos a tener menos coseno de x. Bien. Acá, debajo, la derivada del coseno de x es menos seno de x. O sea, tenemos coseno de x sobre seno de x. ¿En dónde? Cuando x tiende a pi sobre 2. El coseno de x en pi sobre 2 vale 0. Lo de arriba, 0. Y lo de abajo, cuando x tiende a pi sobre 2, tiende a 1. Tengo menos 1. 0 dividido menos 1. ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa después, si no entienden algo, me lo consultan y lo contestamos por medio del Classroom, ¿sí? Bueno, perfecto. A ver, otro subtítulo más. ¿Qué dice el subtítulo? Dice potencias indeterminadas. Potencias. O sea, ahora vamos a tener el límite, como está planteado acá, de una potencia, o sea, una función elevada a otra función. ¿Y qué pasa si nos encontramos con una indeterminación? ¿Cuáles serían las indeterminaciones? Las que tenemos ahí establecidas, fíjense. Pueden ser de este tipo. 0 elevado a la 0, que no tiene resultado. Infinito elevado a la 0, que tampoco tiene un resultado único cuando tenemos esa situación. Y 1 elevado a la infinito. En estos tres tipos de indeterminación no siempre da el mismo resultado, por eso se llaman indeterminados. No se puede determinar un único resultado, ¿sí? De ahí el nombre indeterminado. Entonces, cada ejercicio tendrá su planteo, habrá que resolverlo y tendrá su resultado. Así que de nuevo vamos a ir planteando ejercicios y cómo lo podemos resolver. A ver, el ejemplo 8. Dice, obtenga el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x. ¿Sí? Tengo 1 más seno de x elevado a la cotangente de x. Pero ¿por qué será que no lo puedo resolver directamente? A ver, seno de 0, 0. 1 más 0, 1. O sea, la base tiende al 1. ¿Sí? Y el exponente, que es cotangente de x, ¿qué es la cotangente de x? La cotangente de x es 1 sobre tangente de x. ¿Sí? Y cuando x tiende a 0, la tangente tiende de x a 0 si x vale 0. ¿Sí? O sea que tendría 1 dividido 0. Y eso sabemos que es una determinación, me da infinito o menos infinito. Analicemos entonces qué pasa con el 0 por derecha. Acuérdense que si lo pienso en senos y en cosenos, esto sería coseno de x sobre seno de x, ¿no? Y el seno de 0 cuando x tiende a 0 por derecha es positivo. O sea que nos va a terminar quedando el exponente a más infinito. ¿Sí? O sea, tenemos 1 elevado a la más infinita, una indeterminación. ¿Cómo vamos a hacer para poder resolver este límite? Vamos a mirar lo que está hecho aquí debajo. A ver. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que resolver el límite de esta función. O sea, le ponemos un nombre, y. Y es la función que yo quiero encontrar el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Entonces, lo que voy a hacer es usar propiedades del logaritmo natural. Propiedades del logaritmo natural. Porque lo que mi intención va a hacer expresar a esta potencia de dos funciones como el producto de dos funciones. A ver, vamos a seguir el razonamiento. Entonces, y es igual a la función en cuestión. Lo que voy a hacer es usar logaritmo natural a ambos lados. ¿Sí? A ambos lados. Entonces, el logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de toda nuestra función, que es lo que tenemos escrito aquí debajo. Bien. En este lugar, en el logaritmo de y, no podemos usar ninguna propiedad, no podemos hacer nada, así que directamente lo dejamos como está. ¿Sí? Pero en el segundo miembro, en el segundo lugar, sí podemos usar propiedades de los logaritmos, porque tengo el logaritmo de una potencia. ¿Se acuerdan que el exponente, este exponente, salía afuera multiplicando ahí? Entonces esto es lo que están haciendo en esta igualdad.
la potencia que era, perdón, el exponente que era cotangente de x sale adelante multiplicando al logaritmo de 1 más seno de 4. O sea, lo convertí en un producto. Ahí, ¿está bien? Bien, entonces, como el logaritmo de y, a ver que lo pongo en otro color para que se vea bien. O de mis en rojo. Como el logaritmo de y es igual a este producto, entonces el límite del logaritmo de y, cuando y tiende a 0 por derecha, va a ser igual al límite de todo este producto, ¿sí? Entonces es lo que está hecho en este lugar, pero ya antes avisa qué es lo que está usando. Así que vamos a hacerlo acá al costado para que nos quede bien claro. Como son iguales estas expresiones, entonces el límite cuando x tiende a 0 por derecha, logaritmo de y, coincide con el límite cuando x tiende a 0 por derecha de toda esta expresión que dice cotangente de x por el logaritmo de 1 más seno de 4x. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La cotangente de x es igual a 1 sobre tangente de x. Entonces, esto es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a 0 por derecha, y esto, en lugar de escribir cotangente de x, escribo 1 sobre tangente de x. ¿Sí? Bueno, y fíjense lo que decía el libro. Escribía directamente el logaritmo de 1 más seno de 4x sobre la tangente de x. ¿Está bien? O sea, lo escribimos como un cociente. ¿Por qué? Porque la cotangente es 1 sobre tangente. Bien, ahora, a ver acá. ¿Qué pasa cuando queremos calcular este límite? Bien, si tengo que calcular el límite del denominador, tangente de x, cuando x tiende a 0 por derecha, ¿qué pasa con la tangente? Tiende a 0 también, ¿sí? Tiende a 0. Y a ver arriba, cuando x tiende a 0, seno de 0 tiende a 0. 1 más 0 tiende a 1. Logaritmo de 1 tiende a 0. ¿Sí? Quiere decir que tengo 0 dividido 0. Y son funciones, fíjense que son todas derivables, el logaritmo con la composición, todas son funciones derivables alrededor del 0, así que puedo usar L'Hopital. ¿Qué decía L'Hopital? Que hacia el límite cuando x tiende a 0 en el mismo, la misma tendencia, pero de la derivada de lo de arriba sobre la derivada de lo de abajo. Bien, ¿qué tengo arriba para derivar? Tengo que derivar el logaritmo. O sea que la derivada de ese logaritmo, la voy a hacer acá, para que ustedes se acuerden, es 1 sobre toda la variable, seno de 4x, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. ¿Y cuál es la derivada de lo que está dentro del logaritmo? Vamos a tener coseno de 4x por la derivada de 4x, que es 4. ¿Sí? Que es justo lo que tienen escrito aquí debajo. 4 por coseno de 4x sobre 1 más seno de 4x. ¿Qué usé para calcular esta derivada? Usé 2 veces la regla de la cadena. ¿Sí? Bien, sobre la derivada de la tangente de x. La derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es la secante? La secante es 1 sobre coseno cuadrado de x, tendríamos ahí abajo, ¿no? Esto sería esto. Bien, lo escribo así para analizar el límite ahora. Vamos a analizar. Cuando x tiende a 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces 1 dividido 1 me queda 1. Toda la tendencia del denominador es 1. Vamos a analizar todo lo de arriba ahora. Cuando x tiende a 0, el seno es 0. Entonces abajo en el denominador me da 1. Y cuando x tiende a 0, coseno de 0 es 1. 1 por 4, 4. 4 dividido 1 tiende a 4. O sea que 4 dividido 1 y ahí tengo el resultado. ¿Está bien? A ver, vamos a analizar un poquito.
¿Qué teníamos que calcular? Teníamos que calcular el límite de una potencia, o sea, función elevado a función, que resultaba ser indeterminado, que nos daba, ya no me acuerdo, 1 elevado a la infinito nos daba esta indeterminación, ¿sí? Que es una indeterminación. ¿Qué hicimos? Usar el logaritmo a ambos lados. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a que el límite del logaritmo de lo que yo quiero encontrar es igual a 4. No resolví todavía lo que nosotros queríamos, porque lo que resolvimos fue que el límite del logaritmo de i es igual a 4. ¿Cómo hago para encontrar el límite que yo necesito? ¿Sí? Vamos a mirar abajo que está bien escrito, si lo ven bien. A ver si lo podemos ver, sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no está explicado, se los voy a explicar bien yo, para que lo tengan. Ahí está. Bueno, para poder encontrar el resultado del límite, como nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo de i es igual a 4. Eso es lo que tenemos. Y yo quiero encontrar el límite, pero de i, no del logaritmo de i. Entonces, como estas dos cosas son iguales, todo esto es igual a 4, lo que yo puedo decir es que e elevado al límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo de i es igual a e elevado a la 4. Como acá tengo como si fuera una composición de dos funciones, entonces lo que voy a hacer en esta expresión es intercambiar, porque lo puedo hacer. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 por derecha de e elevado a nuestra función. Y esto es e a la 4. Intercambié de lugar. Entonces, ¿qué me queda? E elevado al logaritmo de i. ¿A qué es igual? Usando propiedades, esto que está aquí adentro, esto es i. O sea que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de i es igual a i a la 4. ¿Está bien? O sea, comúnmente, ¿qué hacen ustedes? Ustedes lo que hacen es directamente decir que si saben que el límite del logaritmo de i es igual a 4, con esto tienen que el límite cuando x tiende a 0 de i es igual a i a la 4. No hace falta que hagan este razonamiento. Yo se los hice para que sepan de dónde sale, ¿sí? Directamente, si ustedes se acuerdan, les queda esta expresión que está acá. ¿Está bien? Vamos a hacer otro ejemplo más, el último, que es el ejemplo 9 que está ahí. Voy a borrar todo. A ver qué dice el ejemplo 9. Dice, encuentra el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x elevado a la x. ¿Qué tenemos? ¿Qué indeterminación tenemos ahí? Si x tiende a 0, sería 0 elevado a la 0. O sea, eso es efectivamente una indeterminación, no podemos calcularlo directamente, tenemos que trabajarlo. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Planteábamos y igual a x a la x, aplicamos logaritmo natural a ambos lados, nos queda el logaritmo de x a la x, y esto sería bajo el exponente x por el logaritmo de x. Entonces el logaritmo de i es igual a x por logaritmo de x, significa que el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo de i es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por el logaritmo de x. Ahora hay que encontrar el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por el logaritmo de x. ¿Y qué tenemos acá? A ver, tenemos que x tiende a 0 y que el logaritmo de x, cuando x tiende a 0, va a menos infinito. Tengo un producto indeterminado. ¿Qué hacíamos para resolver el producto indeterminado? Transformábamos ese producto en un cociente, pero resulta que este fue justo el ejercicio que hicimos, el ejemplo que hicimos hace un ratito, y habíamos visto que el resultado nos daba 0. No lo vuelvo a hacer, si quieren mírenlo, que ya está hecho. O sea, después de hacer un montón de cosas,
resulta que este límite da 0. Conclusión. Si el límite del logaritmo de y nos da 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 por derecha de y es igual a e a la 0. Sería igual a 1. ¿Está bien? Bueno, tienen otros ejemplos que no hicimos que los pueden mirar. Con esto terminamos esta sección. Nos vemos en un rato para la otra sección. Chau, chicos.